Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Martes 8 de agosto. Para algunos, fiesta de Santo Domingo de Guzmán. Abrazos para quienes hacen memoria de este gran santo. Llegamos a la segunda parte, el segundo pensamiento de la homilía de Monseñor Romero. Monseñor Romero generalmente dividía en tres la predicación, cada homilía. Primer pensamiento, segundo pensamiento, tercer pensamiento. Pues el día de ayer finalizamos el primer pensamiento y hoy vamos al segundo. ¿Cómo se llama el pensamiento de hoy? ¿Cómo se llama la segunda parte? Dice el número 2, la parábola de la reconciliación cristiana. Ya es una parábola conocida. La parábola se llama del hijo pródigo, ahí se discuten los nombres. Debería llamarse la parábola del padre pródigo. Debería llamarse la parábola de los dos hijos. Bueno, etc. Pero Monseñor la llama la parábola de la reconciliación cristiana. Hace una analogía de lo que le pasa al pueblo de Israel. Y lo bonito, lo más especial de Monseñor Romero es que nos invita a que nos apliquemos esa parábola a nosotros mismos y mismas, que lo hagamos nuestro. Esa escena del hijo menor, que nos comparemos. Nosotros somos esos hijos menores. Escogí como frase para hoy lo siguiente: yo les invito, hermanos, a que en sus hogares o en una iglesia o en un lugar silencioso lean esa parábola, pero pensando en ustedes mismos y pensando cuántas veces se ha realizado en mi vida la locura de haber dejado a Dios, la ilusión de querer encontrar la dicha allá lejos del Padre, y tal vez mientras se tiene dinero, mientras se tiene salud, mientras lo pueden explotar a uno, hay amigos y le ofrecen todo. Pero cuando todo eso se acaba, eso que llamábamos el todo, mi dinero es mi Dios, mi dinero, mi poder, los idólatras, cuando caen en la cuenta que no estaban adorando más que ídolos y caen en un despertar duro ante la realidad. No era Dios. La frase sigue, pero lo vamos a dejar hasta aquí porque es fuerte darse cuenta de que lo que estoy adorando no es Dios, sino un ídolo. Y Monseñor Romero hace referencia a esto precisamente pensando y hablando a los idólatras del país, a los que idolatran la riqueza, el poder, el placer. Y Monseñor les dice: dejen eso, vamos donde Dios. Dios es el único Dios. Lo demás son ídolos. La oligarquía no entendió esto. Las actuales oligarquías no entienden esto. No quieren entenderlo, quieren seguir de rodillas ante los ídolos. Esta es una triste realidad que tenemos que aceptar. Usted y yo muchas veces nos ponemos de rodillas ante ídolos. Y lo peor, sin darnos cuenta. Y cuando escuchamos que nos dicen, no aceptamos. No queremos darnos cuenta. Oigamos a Monseñor. Por eso, en la segunda parte de mi pensamiento hoy, quiero fijarme en la página bellísima del Evangelio que se ha leído. Y me ocurre titularla así: la parábola de la reconciliación cristiana. Yo no sé si hay una página más bella en el Evangelio. Todo el Evangelio es bellísimo. Pero cuando uno lee lo que hoy hemos escuchado, los dos hijos, el hijo menor que toma su herencia y se va a derrocharla, y sobre todo el cariño de aquel padre que está esperando, y la reconciliación final de la parábola,
Uno dice, qué vida más hermosa si de veras, a pesar de nuestros pecados, tuviéramos en cuenta el proyecto de Dios para reconciliarnos con Él. Más que predicar, cuando se trata de esta parábola, yo digo que preferiría que nos sentáramos en silencio y recordáramos que esas páginas del Hijo Pródigo son nuestra propia historia individual. Cada uno de ustedes, así como yo, podemos ver en la parábola del Hijo Pródigo nuestra propia historia, que se reduce siempre al proyecto que decíamos del Viejo Testamento, un cariño de Dios que nos tiene en su casa y una ruptura caprichosa y loca de nosotros por irnos a gozar la vida sin que debía de encontrar resentido o de espaldas, lo encuentra volteado hacia Él, con los brazos extendidos, dispuesto a hacer una fiesta por el retorno. Yo les invito, hermanos, a que en sus hogares o en una iglesia, en un lugar silencioso, lean esa parábola, pero pensando en ustedes mismos y pensando cuántas veces se ha realizado en mi vida la locura de haber dejado a Dios, la ilusión de querer encontrar la dicha allá lejos del Padre, y tal vez mientras se tiene dinero, mientras se tiene salud, mientras lo pueden explotar a uno, hay amigos y le ofrecen todo, pero cuando todo eso se acaba, eso que llamábamos el todo, mi dinero es mi Dios, mi dinero, mi poder, los idólatras, cuando caen en la cuenta que no estaban adorando más que ídolos y caen en un despertar duro ante la realidad. Ah, no era Dios. Ah, el dinero no me podía dar todas las satisfacciones. Ah, no pude hacer todo lo que yo quería con el poder. Qué insensatos nos sentimos. Nos parecemos al Hijo Pródigo en ese momento, queriendo comer el maíz que le tiran a los cerdos. Sentía el Hijo Pródigo que los cerdos eran más felices que él. Ellos comían y a él no le daban ni siquiera las algarrobas de los cerdos. Y por vergüenza de no comer en la misma canoa con los cerdos, quitaba de escondidas unas mazorcas, unas algarrobas, y allá escondido como un cerdo avergonzado, comiéndose su propia miseria. ¿Quién no ha sentido realizarse en su vida después del pecado este asco, este sentirse cerdo, sentirse vacío, sentirse sin Dios, sin nada, sin amigos? Llegamos a la sección de la palabra de Dios. Vamos a ver la importancia que tiene, basado en la experiencia que Monseñor nos está explicando hoy de la parábola del Hijo Pródigo, la importancia que tiene estar cerca de Dios. Lo vamos a ver en la primera lectura y lo vamos a ver también en el Evangelio. Qué importante es estar cerca de Dios. Y al revés también. Qué importante es que Dios esté cerca de nosotros. En esas dos realidades vamos a hablar el día de hoy. La primera lectura está tomada del libro de los Números, capítulo 12, versículos del 1 al 13, y dice lo siguiente: En aquellos días, María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado por esposa. Dijeron: ¿Ha hablado el Señor solo a Moisés? ¿No nos ha hablado también a nosotros? El Señor lo oyó. Moisés era el hombre más sufrido del mundo. El Señor habló de repente a Moisés, Aarón y María: Salgan los tres hacia la tienda del encuentro. Y los tres salieron. El Señor bajó en la columna de nube y se colocó a la entrada de la tienda
y llamó a Aarón y María. Ellos se adelantaron. Y el Señor les dijo: escuchen mis palabras. Cuando hay entre ustedes un profeta del Señor, me doy a conocer a él en visión y le hablo en sueños. No así a mi siervo Moisés, el más fiel de todos mis siervos. A él le hablo cara a cara, en presencia, y no adivinando. Y no adivinando contempla la figura del Señor. ¿Cómo se han atrevido a hablar contra mi siervo Moisés? La ira del Señor se encendió contra ellos, y el Señor se marchó. Al apartarse la nube de la tienda, María tenía toda la piel descolorida como nieve. Aarón se volvió y la vio con toda la piel descolorida. Entonces Aarón dijo a Moisés: perdón, Señor, no me exijas cuentas del pecado que hemos cometido insensatamente. No dejes a María como un aborto que sale del vientre con la mitad de la carne comida. Moisés suplicó al Señor: por favor, cúrala. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Qué importante es estar cerca de Dios. Moisés, un libertador, entendió que todos los dioses de Egipto, que todos los dioses de Madián, y más adelante se va a dar cuenta que esos dioses de los amorreos, de los jebeos, de los hititas, de los filisteos, de los cananeos, no valen absolutamente nada. Lo único que vale es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Moisés, el libertador, es el hombre representante de la ley, pero también es un profeta. Los profetas, el término, el concepto de profeta, el profeta es la persona que habla en nombre de Dios. Usted puede recordar la última homilía en Catedral de Monseñor. En nombre de Dios, pues, y en nombre de este sufrido pueblo cuyos lamentos suben hasta el cielo cada día más tumultuosos, les ruego, les suplico, les ordeno en nombre de Dios, ¿verdad? El que habla en nombre de Dios es un profeta. Por ahí aparecen otros que sueñan, que adivinan. Esos no son profetas. Esos son adivinos. El Señor, y empiezan a creer que porque tuvieron un sueño, porque se inspiraron, porque leyeron. No, el profeta es el que habla en nombre de Dios. Y hay de aquellos y de aquellas que hablan mal de un profeta. Mire lo que le pasó a María por haber hablado mal de Moisés. Su piel quedó descolorida, prácticamente la piel de un cadáver, después de haber sentido la ausencia de Dios. Se fue Dios. Y esta comparación la tomó Lucas en lo que vamos a leer en el Evangelio. No es lo mismo estar con Dios que estar sin Dios. Moisés lo entendió muy bien y valoró Moisés al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. No somos nada si nos alejamos de Dios. La pobre María quedó descolorida. ¿Cómo te atreves a hablar mal de mi siervo
Moisés, ¿cómo te atreves? ¿Se imagina esa pregunta para la oligarquía salvadoreña? ¿Cómo se atreven ustedes a hablar mal de mi siervo Monseñor Romero y todavía le disparan? ¿Cómo quedan ellos? Por ahí andan algunos todavía vivos de los responsables del asesinato de Monseñor Romero. ¿Cómo les queda la cara a ustedes? ¿Cómo se atrevieron a hablar mal de Monseñor Romero? ¿Cómo se atrevieron a hacerle daño al hombre profeta, el hombre que hablaba en nombre de Dios y sigue hablando a través de este programa? ¿Cómo se atreven ustedes? Moisés, por ser un hombre de Dios, no toma venganza. Oró, intercedió por María. Señor, cúrala. Por favor, cúrala. Este es un profeta. Así son los profetas de Dios. El evangelio de hoy está tomado de Mateo 14, versículos 22 al 36. Y dice lo siguiente: después que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelantaran a la otra orilla mientras él despedía a la gente. Y después de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba ahí solo. Mientras tanto, la barca iba ya muy lejos de tierra, sacudida por las olas porque el viento era contrario. De madrugada, se les acercó Jesús andando sobre el agua. Los discípulos, viéndole andar sobre el agua, se asustaron y gritaron de miedo pensando que era un fantasma. Jesús les dijo enseguida: ánimo, soy yo, no tengan miedo. Pedro le contestó: Señor, si eres tú, mándame ir hacia ti andando sobre el agua. Él le dijo: ven. Pedro bajó de la barca y echó a andar sobre el agua, acercándose a Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hundirse y gritó: Señor, sálvame. Enseguida Jesús extendió la mano, lo agarró y le dijo: ¡qué poca fe! ¿Por qué has dudado? En cuanto subieron a la barca, disminuyó el viento. Los de la barca se postraron ante él diciendo: realmente eres Hijo de Dios. Terminada la travesía, llegaron a tierra de Genesaret, y los hombres de aquel lugar, apenas le reconocieron, pregonaron la noticia por toda aquella comarca y trajeron donde él a todos los enfermos. Le pedían tocar siquiera la orilla de su manto, y cuanto lo tocaban, quedaban curados. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Qué importante es estar cerca de Dios. El hijo pródigo que hemos estudiado en la voz de Monseñor Romero es el símbolo. Él estaba muy bien con el padre y con su hermano mayor, pero decidió alejarse de su padre. Decidió vivir una vida sin Dios y se fue. Allá, frente a los cerdos, se dio cuenta la miseria y dijo: mi lugar no es aquí con los cerdos, mi lugar es con mi padre. Y regresa y dice Monseñor: en vez de hallar a un Dios, a un padre resentido y de espaldas, vos te fuiste a gastar lo tuyo. Ahora ve cómo salís.
Dios tenía derecho de hacer eso. El Padre tenía derecho de hacer eso. Pero Dios, dice Monseñor, está de frente, esperando que vuelva. Esa analogía, Monseñor nos invitó a que la aplicáramos nosotros. Miren lo que pasó con Pedro. Dios les dice, adelántense, en lo que yo despido a la gente. Despide la gente y Jesús sube al monte con toda la serenidad, la tranquilidad de un santo, de un profeta. Oró en el monte y cuando es de madrugada, Jesús camina sobre el agua para alcanzar la barca. De nuevo, para los que por primera vez tal vez escuchan este programa, deben saber que este es un pasaje, este texto, es un texto teológico, que es posible que haya sucedido en la realidad, no lo podemos dudar, pero no necesitamos, por esto es un texto teológico, no necesitamos que sea realidad para que el texto nos deje una enseñanza. Pero si es un texto teológico, fue escrito, aunque no haya sucedido en la realidad, para darnos una enseñanza. Necesitaba Jesús caminar sobre el agua en una gran tempestad donde las olas están en contra, el viento está en contra y cuesta para esa barca. ¿Usted cree que Jesús necesitaba hacer eso? No necesitaba eso. Y Pedro, porque todos gritan porque piensan que es un fantasma el que viene, es el mar. Y eso siempre, lo desconocido causa temor. Es un lago, el lago de Genesaret, que se convierte en un mar porque es grande. ¿Ustedes creen que Jesús necesitaba caminar sobre esas olas agitadas por el viento para que los discípulos entendieran que es el Hijo de Dios? No. Pedro necesitaba caminar sobre esas olas agitadas para demostrarse que él era el líder del grupo. Estamos en Mateo. Mateo presenta a Pedro como el líder, el jefe del grupo. En el Evangelio de Mateo la iglesia está estructurada, bien ordenada, vertical. Alguien tiene que estar en la cabeza, y el que está en la cabeza en Mateo es San Pedro. Mateo, para demostrar que Pedro es el mejor de todos, presenta: Señor, si eres tú, mándame que camine hacia ti. ¿Quién es Pedro para poner a prueba a Jesús? Demuéstrame que eres tú, déjame que camine sobre el agua. Ven, Pedro. Camina un ratito. Pero es que las olas son muy grandes. Y como es un texto teológico, el texto quiere explicarnos que la iglesia del tiempo de Mateo, cuando camina sin Dios, se hunde. Tiene que ir Dios al rescate. La expresión de Pedro: Señor, sálvame. Esta es la expresión de la iglesia. Texto teológico quiere darnos una enseñanza. Esa barca que es la iglesia, sin Dios no sirve para nada. Se hunde. Pedro tiene que gritar: Señor, sálvame. Y Jesús lo salvó. Y los discípulos se pusieron de rodillas. Verdaderamente, tú eres Hijo de Dios. Esta frase, verdaderamente, tú eres Hijo de Dios, en Marcos solo la dice el centurión al pie de la cruz. Verdaderamente, este era Hijo de Dios. Hoy no. Aquí los apóstoles sí reconocen a Jesús. En Marcos no. En Marcos quedan como unos tontos, como unos inútiles. Nadie entendió a Jesús. Aquí sí. Se postran y reconocen que Jesús
es hijo de Dios. Sin Dios no somos nada. Con Dios somos invencibles, dice Monseñor Rómulo Emiliani. Sin Dios no somos nada. El hijo pródigo sin Dios no es nada, parece un cerdo. Con Dios es un hijo por el que hay que hacer fiesta. Bonita explicación del hijo pródigo, y la podemos asociar con esta lectura de Mateo. Esa iglesia sin Dios no es nada. Ninguna iglesia sin Dios, ninguna persona sin Dios es nada. Parecemos cerdos. Bendiciones para todos y para todas.